Hola, soy Cyborg86. Si se escucha algún titubeo de la voz es porque los voces empiezan a bloquear para que empiezan luego a meter, ahora sí que a meter a hablar ellos por parte de ellos, para luego hacerse notar. Les dije que había una cámara hay una cámara sobre el crucero, sobre la parte del crucero hay una cámara. Esa cámara es del C4 y a unos 100 metros hay otra cámara por parte del mismo C4 que se encuentra sobre la delegación del poblado. Pero esas cámaras fueron retiradas por parte del esas cámaras fueron retiradas por parte del C4 por órdenes de los voces. Nada más pónganse a pensar cómo retiran cámaras del C4 que son de vigilancia pública por órdenes de estos sujetos de los voces para hacer sus chingaderas. Chingaderas, la palabra cuando usan las chingaderas es porque supuestamente es porque se dan cuenta cómo se hacen tontos cuando empiezan a hablar de estos sujetos. Esa palabra la usan estos sujetos, los voces, cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a manipular a uno. Estos sujetos todo el tiempo se expresan con groserías, pero esas cámaras se dan cuenta la influencia, cómo influyen para agarrar y quitar cámaras del C4. Allí donde está esa cámara del C4 del crucero, donde está la cámara del C4 del crucero, hay varias cámaras alrededor, pero allí se cometió justamente antes de que quitaran, poco después de que quitaron la cámara del C4. Poco después de que quitaron la cámara del C4 se cometió un asesinato que está referido y está expresado. Se ha dicho cómo sucedió, lo pueden encontrar, pueden buscar información sobre ese asesinato. La segunda cámara que se encuentra sobre la iglesia del C4, allí a pocos metros, a unos 50 metros, 100 metros, se cometió otro asesinato. Este asesinato que se cometió en el crucero, estos eran compinches de los voces y tenían chícharos, audífonos que les llegaba la información de lo que iba aconteciendo. Esos sujetos todo el tiempo, los voces los tenían con chícharos. Esos sujetos, cuando se cometió ese asesinato, se agarraron y corrieron y hasta la fecha no los han agarrado porque se les informó lo que iba a suceder. O sea, se les informó que los iban a seguir y casualmente se agarraron y se desaparecieron y a la fecha no los han encontrado. Eso sucedió en la primera cámara del C4. En la segunda cámara, que se encuentra junto a la iglesia y a la delegación del pueblo, sucedió otro asesinato como a unos 100 metros de distancia. El que lo perpetró fue básicamente, el que perpetró ese asesinato fue un policía en una fiesta, donde básicamente el policía sacó su arma de cargo. No sé qué era, unos dicen que era una especie de metralleta y empezaron a disparar. Chequen el titubeo. Ese titubeo lo hacen porque tienen compinches que tienen con sus chícharos y los ponen en determinados lugares nada más escuchando. O sea, ponen a sus compinches nada más checando y luego empiezan ellos a titubear como si uno fuera el que titubeara por sus compinches que ponen. Pero el segundo asesinato, ese sujeto y a los sujetos a los que asesinaron, esos sujetos también tenían chícharos. Y casualmente el sujeto, digamos, cometió un error. Su error fue básicamente este sujeto, chequen el titubeo. Cuando ese policía mató a unas personas, no sé, creo que fue una persona, agarró, lo pescaron, o sea, tontamente el sujeto descargó su arma y básicamente agarraron y lo pescaron, le dieron una golpiza y actualmente se encuentra en un juicio. Aquí donde se cometió el primer asesinato, donde se encuentra la primera cámara, tanto unos como otros, tanto los que mataron como los que fueron muertos, como los que asesinaron, esos sujetos también, tanto unos como otros, tenían también chícharos. Y era gente pleitera. El sujeto, incluso después de ese asesinato que se agarraron y se escaparon, ese sujeto, uno de los que había quedado, de parientes de esos asesinos, ese sujeto agarró y posteriormente cometió un delito. Actualmente también se encuentra en juicio. Y básicamente ese es el tipo de gente que usan los voces, para perpetrar sus acciones.
para perpetrar sus delitos. Usan toda esa clase de compinches para estarlos ayudando y todo el tiempo los favorecen, aún cometiendo lo que cometen y haciendo lo que hacen. Yo, Cyborg 86.